Ahí está, ahora sí. Bien, la clase de hoy vamos a ver, esperen que lo voy a abrir este archivo. Vamos a ver un poco acerca de la concepción que tenemos acerca del desarrollo, ¿sí? Y vamos a ver en resumen, digo, no hace falta que tengamos grandes conocimientos, pero sí un resumen de algunas perspectivas teóricas que delimitan el campo de la estimulación temprana, ¿sí? Entonces, el desarrollo humano, algunas de las características, ¿no? Hay una perspectiva dentro de la psicología que se denomina psicología del desarrollo, ¿sí? Que es un estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio de estabilidad de las personas durante el ciclo vital humano, ¿sí? Es el resultado de investigaciones en un campo más bien interdisciplinario, ¿no? De las aplicaciones directas que se hacen en términos de salud, de educación, de políticas sociales, ¿sí? Más que nada, después, en otra de las clases que vamos a ver contextos para el desarrollo, vamos a ver ahí las implicancias que tienen todos estos campos, todas estas áreas, ¿no? Política, salud, etcétera, las implicancias que tienen el desarrollo de un niño. Aunque el niño no actúe directamente con cada una de estas políticas, de todas maneras, obviamente, causa repercusión en el niño. Como dije, es un campo, la psicología del desarrollo es un campo de estudio interdisciplinario, ¿sí? Porque, lo componen distintas disciplinas. El desarrollo, decimos que es vitalicio porque dura toda la vida, ¿sí? Si bien los mayores cambios o progresos en el desarrollo ocurren durante la primera infancia, ¿sí? En donde se dan cambios que son muy rápidos, que pasan y se establecen saltos cuantitativos y cualitativos en el desarrollo. En realidad, perdura toda la vida. Es multidimensional y multidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo se da en todas las áreas del ser humano, ¿sí? Y es multidireccional porque causa efectos en distintos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño se desarrolla, por ejemplo, en la edad escolar, aspectos cognitivos, sociales, etcétera, ¿no? Además de también biológicos. Esto impacta en ese campo preciso que es el escolar, y también luego cuando ese niño se sigue desarrollando, esta multidimensionalidad del desarrollo de todas las áreas va a ir en congruencia con las diferentes áreas y roles sociales, ¿sí? Decimos que el desarrollo es flexible o plástico, ¿sí? Porque el desarrollo, si bien tenemos hitos determinados o denominados comportamientos universales, es decir, para cada edad hay cierto grupo de habilidades esperables que debe poseer un niño, también decimos que es flexible, porque a la vez cada niño tiene su tiempo de proceso y de desarrollo, ¿sí? Obviamente que se establecen, que lo vamos a ver después, las banderas rojas en el desarrollo, ¿no? Esto de que si a los 2 años no posee el lenguaje esperable, no es que después lo va a desarrollar, ¿sí? También debemos saber por qué no es esperable, ¿no? O no posee ese niño el desarrollo del lenguaje esperable para esa edad. Y también el desarrollo depende del contexto histórico y cultural, ¿sí? Para cada cultura y para cada tiempo histórico, el desarrollo también tiene variabilidad. Bueno, las etapas del ciclo vital, tenemos la etapa prenatal, que va desde la concepción al nacimiento. Dentro de la prenatal, nosotros vamos a ver en otras clases que hablamos de pre, peri y postnatal,
el prenatal es esto, el momento de la concepción, ¿no? Y todo el embarazo. Perinatal es durante el nacimiento mismo y postnatal, ¿sí? Luego del nacimiento. Después tenemos la infancia de 0 a 3 años, la niñez temprana de 3 a 6 años, la niñez media de 6 a 11 años, la adolescencia de 12 a 20, la adultez temprana de 20 a 40, adultez media de 40 a 65 y adultez tardía de 65 en adelante. También estas edades cronológicas que establecen las etapas del ciclo vital son variables dependiendo de la cultura y también en nuestra misma cultura dependiendo de los autores, ¿no? Hay autores que ya hoy plantean, en vez de niñez media, adolescencia temprana, ¿no? A partir de los 7, 8 años comienza, y concuerdo con eso, digo, vivimos en una sociedad muy acelerada y los cambios madurativos en los niños también se da de esta manera un poco acelerada, ¿no? Que a veces no es congruente ciertas conductas establecidas para adolescentes con el desarrollo madurativo a nivel más biológico que posee todavía un niño, ¿no? Más bien madurativo, porque a veces corporalmente también lo vemos, ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, niñas que se desarrollan tempranamente, ¿no? Y que tienen cambios corporales tempranamente, pero que tienen conductas todavía más en tendencia hacia la niñez, ¿no? Con algunos saltos hacia las adolescencias. A partir de los 8 se puede observar esto, cambios en el cuerpo, ¿no? Algunas que otras conductas adolescentes, como la oposición a los padres, ¿no? Pero que sin embargo todavía persisten conductas más respecto a las niñeces. Algunos conceptos que tenemos que tener en claro: el concepto de crecimiento, ¿no? ¿Qué significa el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez? ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento hace referencia a justamente la talla y el peso, más que nada, ¿sí? El desarrollo a la vez significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo y designa la acción y efecto de desarrollar o de desarrollarse. Es decir, el desarrollo es producto del crecimiento, ¿sí? De este crecimiento que lo podríamos caracterizar como más cuantitativo que respecta a la talla y que respecta al peso, y también de la maduración, ¿sí? La maduración es el proceso en el cual una persona crece, se desarrolla hasta llegar a su punto máximo de plenitud. Es un proceso que debido a que no sucede de un momento para el otro, sino que se da a partir de desencadenamientos de determinados hechos y elementos. Nosotros cuando hablamos de maduración hacemos referencia más a la maduración cerebral, ¿sí? Entonces, el desarrollo es el resultado del crecimiento, ¿no? Podríamos decir en términos biológicos, de una persona, y también de la maduración, es decir, de un sistema, ¿no? Que acá hablamos del sistema cerebral, que está dispuesto o que está preparado para adquirir ciertos hábitos. La clase pasada hablábamos de que los hitos del desarrollo, ¿no? El control de esfínteres, la marcha, el lenguaje, bueno, todos estos aprendizajes que se dan durante la primera infancia son productos, por un lado, de la maduración, es decir, el sistema nervioso central tiene que estar preparado, ¿no? Y susceptible para adquirir estos aprendizajes, y también de el contexto, hablábamos, ¿no? Que debe de ofrecer las oportunidades para la adquisición de estos aprendizajes. Ahora, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de esto, ¿no? Una persona, un niño, se desarrolla, ¿no? Por eso hablamos de procesos de crecimiento, de aumento,
el niño se desarrolla en la medida en que crece, ¿no? Y en la medida en que madura, ¿sí? Entonces, no son solamente, el desarrollo no es solamente producto de o producto propio de una persona, sino también de las oportunidades que tenga alrededor, ¿sí? Para poder desarrollarse, porque hay, como hablábamos la clase pasada, hay muchos factores externos, ¿no? que son leídos como perjudiciales para el desarrollo infantil, ¿sí? Que después ya los vamos a ir repasando. Entonces, el desarrollo infantil es el curso de los cambios en la conducta sensorio-motriz. Acuérdense que yo también en la clase pasada había dicho que los aprendizajes parten de las experiencias sensoriales que nos brinda el medio, ¿sí? Entonces, a partir de los estímulos externos uno percibe a través de las sensaciones y recopila y procesa esa información, ¿sí? También el desarrollo infantil tiene que ver con la inteligencia, con el aprendizaje y con la personalidad. Es un proceso, ¿no?, de organización progresiva, es decir, esos aprendizajes que en un momento son básicos, luego en el transcurso del desarrollo se irán complejizando, ¿sí? Por eso habla de complejizaciones crecientes de las funciones biológicas, psicosociales, que le permiten a la persona adaptarse activamente al medio, ¿no? El desarrollo como proceso tal es, como decíamos, multidimensional, porque incluye todos los planos, ¿no?, todas las áreas de un ser humano, el plano motor, intelectual, emocional, social, la interacción con el ambiente. Es integral porque todos estos planos a la vez están interrelacionados entre sí. En consecuencia de esto, que ya lo vamos a ver más adelante, en los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y también pasa en discapacidad en general, cuando hay una afectación en un área, por consecuencia la hay en las otras también, ¿sí? Más esto referido a la teoría sistémica, en donde los otros elementos deben de resguardar o tratar de compensar esa área que se encuentra en déficit, ¿sí? Y se desarrollan más ciertas habilidades y ciertas áreas para justamente compensar aquella que se encuentra en déficit. No sé, si yo les hablo de, no sé, autismo, ¿no? Cuando se habla generalmente de autismo, ya lo vamos a ver en profundidad, ¿no?, el trastorno del espectro autista, hablamos de deficiencias neurológicas en el área del lenguaje y en el área de la sociabilización. Pero si lo pensamos, una conlleva a la otra, porque si no nos podemos comunicar, difícilmente podamos sociabilizar, ¿no? O persistan mayores dificultades para sociabilizar si no nos podemos comunicar. A la vez hay muchos niños, ¿no?, personas adultas, adolescentes también, autistas, que debido a estas dificultades también tienen dificultades emocionales, conductuales, ¿sí? Por eso hablamos de que está siempre interrelacionado todos estos planos. El desarrollo infantil además es continuo, porque se da antes del nacimiento y continúa toda la vida, ¿no?, y se produce en un proceso de interacción. Este desarrollo no se da en el individuo aisladamente, sino que se da con su ambiente biopsicosocial, ¿no?, con personas, con objetos. Bueno, esto es como un pequeño recorte que puse el lugar de las infancias en la historia, ¿no?, en las hordas primitivas. La complejización de la vida y las relaciones cotidianas generó la interdependencia de mayor intensidad, entonces disminuyó la promiscuidad, los lazos libidinales erradicaron la antropofagia y limitaron también el infanticidio, porque anteriormente los niños
eran vistos, ¿no?, por esas comunidades como la cría del hombre. Entonces se lo trataba más como esclavos que como niños, ¿no? Todavía no existía esto de los derechos del niño. Entonces, en la historia esto fue cambiando, ¿no? El adulto luego comienza a instituirse como padre, ¿no? ¿Cuál es el deber de las figuras parentales? Entonces el niño empieza a tener más soporte, ser más consistente, ¿no?, de los anhelos, de las trascendencias parentales, ¿no? Siempre hay en los niños, cuando una familia decide tener un hijo, hay algo de ese deseo parental que luego, cuando nace ese niño, se proyecta directamente en ese niño, ¿no? A esto hay una autora psicoanalista que lo llama la sombra hablada, ¿no? Que tiene que ver con estos anhelos y estos deseos parentales, como luego se proyectan. Inclusive, si lo pensamos, nuestras proyecciones como padres van desde lo más simple, desde la elección del nombre, por ejemplo, ¿no? Porque ese niño no nace y después dice, bueno, yo me quiero llamar fulanito, ¿no? Los padres son los que deciden cómo se va a llamar. Bueno, después aparece la infancia como un espacio de capacitación para la vida adulta. Acá el cristianismo toma relevancia, ¿sí? La religión anteriormente a la edad moderna, ¿no?, en la edad premoderna y anteriormente, la antigüedad y demás, la religión siempre estuvo como cabeza, ¿no?, de toda una sociedad. Entonces toma relevancia en lugar del niño ahí. Aparece la sociedad patriarcal, donde el padre tiene la patria potestad sobre el hijo y la mujer, ¿no?, y el derecho también sobre la vida y sobre la muerte. Después aparece en el siglo III, el padre puede ser sometido a juicio. En el siglo IV aparece el Código de Justicia, que pone fin a ese derecho. En el siglo VIII hay un primer asilo para niños que son abandonados. En el siglo IX aparecen mayores prácticas de abandono, porque ya existían entonces los asilos para niños abandonados. En el siglo XVII aparece la escuela, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer publicaciones sobre el arte de educar, criar en la primera infancia, la lactancia materna, el estatuto social de la madre. Se crean espacios propios para el niño, ¿no?, que anteriormente esto no estaba, como las plazas, ropa, juguetes. En el siglo XIX es la madre quien tiene mayor responsabilidad en la educación, mientras que el padre se le otorga como la función de mantener a una familia, ¿sí? Aparece el crecimiento de la familia nodriza, aparecen mayores estudios que tienen que ver con el desarrollo infantil justamente. Aparece en el siglo XX el psicoanálisis, luego aparece la psicología del desarrollo, y ahí aparecen más estudios científicos, con rigor científico respecto al desarrollo. Bueno, aparecen distintas teorías. En 1959 las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. En 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Es decir, no es muy lejana, digamos, ¿no?, la importancia que se le empezó a prestar a los niños en cuanto a cómo debería ser su crianza, aspectos relativos a su desarrollo, ¿sí?, porque anteriormente esto no sucedía. Bueno, ahora, para cambiar de tema y poder adentrarnos un poco más en a partir de todo esto que vimos del desarrollo, ¿no?, cómo se concibe el desarrollo infantil, empezar a pensar en los ejes o las líneas teóricas que fundamentan, que delimitan, ¿sí?, el desarrollo infantil. Primero plantear esto, ¿no?, de que las teorías van a ser elementos vitales que nos permiten ampliar el estudio del desarrollo de un niño,
nos proporcionan marcos organizados para poder delimitar nuestras observaciones, ¿no? Y esto de decir, bueno, según la perspectiva cognitiva, establece que un niño de 4 años posee un pensamiento de tipo tal, y por eso debería de realizar esta acción, ¿sí? Eso nos permite, los marcos teóricos, poder pensar el desarrollo infantil organizadamente y poder detectar a la vez, ¿no?, aquellas incongruencias y pensar no que posee algún déficit, sino pensar en qué ocasiona, ¿no?, estas incongruencias con lo que me plantea una teoría. Bueno, las teorías también a la vez están influenciadas por los valores culturales y sistemas de creencia de un tiempo determinado, ¿no? Y como dije, es el conjunto ordenado, integrado, de afirmaciones que describen, explican y tratan de predecir la conducta, ¿sí? Para de alguna manera tener un marco en donde nosotros podamos pararnos a determinar qué sucede en el desarrollo de un niño. Algunas cuestiones que rondan acerca del desarrollo también provienen de los marcos teóricos, ¿no? Y se delimitan ciertas cuestiones, ¿no? Se pone en rivalidad, si se quiere, o en juicio, si el desarrollo, por ejemplo, es organicista o es mecanicista, porque se plantea como pregunta si los niños, si son los niños seres activos con estructuras psicológicas que subyacen y controlan el desarrollo, o son receptores pasivos de estimulaciones ambientales, ¿no? La organicista versus la mecanicista. Para responder a esta pregunta, los niños son seres activos, ¿sí?, que tienen estructuras psicológicas que controlan ese desarrollo, no son solo receptores pasivos, ¿sí? Todo lo que sucede en el ambiente va a modificar la conducta de un niño y va a modificar y puede interceder en el desarrollo. Otra de los discontinuos es si el desarrollo del niño es una cuestión de sumar habilidades o conductas o implica cambios cualitativos y relativos a etapas. Y tiene que ver con esto. El desarrollo implica cambios cualitativos relativos a las etapas, ¿sí? Cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de cuantitativos, hablamos más del orden de números, estadísticas. Cualitativos, hablamos más de adjetivos, ¿sí? Y cada etapa, ¿no?, durante las infancias ocurren cambios cualitativos que bien responden, como dije, a la maduración, al desarrollo de un niño, ¿no?, explícitamente, pero que también tienen que ver con el contexto en donde están, ¿no? Puede ser que junte a 2 niños de 2 años, que uno me arme una oración entera, que el otro me diga solo 2 palabras. Obviamente el que posee un retraso en el lenguaje es aquel niño de 2 años que me dice 2 palabras, ¿no? Como más sistemáticas. Y lo que yo me tengo que preguntar es, bueno, ¿a qué se debe este retraso? ¿Sí? ¿Estoy hablando de un posible trastorno o estoy hablando de una falta de estimulación proveniente del contexto? Por eso hablamos de cualitativo. Frente a las diferencias del desarrollo que poseen los niños, preguntarnos las características propias de cada uno de los sujetos, de los niños, y de los contextos de procedencia, ¿no?, para poder responder. Otra de las preguntas que entra en juego es que cuáles son los determinantes más importantes del desarrollo, ¿no?, si son los factores genéticos o son los ambientales, si el ambiente es esencial, hasta qué punto las experiencias tempranas establecen patrones de conducta de por vida, si pueden las experiencias más tardías superar los efectos negativos tempranos, ¿no? Es decir, y los determinantes del desarrollo son múltiples. Hoy hablamos de la integralidad, ¿no?, del sujeto en todas sus áreas. Entonces,
cualquiera de estas áreas, cualquiera de estos aspectos del ser humano puede generar patrones de conducta, ¿sí? Ahora, esas experiencias en los niños, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene, que encontramos factores que perjudican su desarrollo. Esto, ¿no? Estas experiencias negativas que el niño ha tenido, ¿perjudican el resto de su vida? Eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que si uno actúa tempranamente, ¿no? Y puede detectar estas falencias en el desarrollo tempranamente, mayores son las oportunidades de ese niño de que se desarrollen aquellas falencias, ¿sí? Que se propicien ciertas áreas. También en factores más socioafectivos lo mismo, ¿no? Ahí hablamos de los factores de resiliencia, ¿no? Que tienen que ver un poco también con el temperamento que posee un niño para que pueda desarrollar esa resiliencia, y poder entonces hacer frente a las adversidades que le ha puesto la vida de tan pequeño, ¿sí? No siempre un niño al cual le ejercieron violencia luego es violento, ¿no? Entonces tenemos un montón de herramientas a nivel terapéutico que ayudan a estos niños, ¿sí? Bueno, y para concluir el tema de la teoría, igual ahora lo vamos a seguir en la segunda parte, hay muchas teorías en el campo del desarrollo infantil, pero no hay una teoría que explique todos los aspectos del desarrollo, ¿sí? Si bien tenemos por ahí la teoría, ¿no? o la perspectiva que mayor aportes nos da es la psicología del desarrollo, porque está conformada además por una interdisciplina, ¿sí? Es decir, hay otras disciplinas que conforman a la vez la psicología del desarrollo y nos aportan mayores datos. Pero no hay una sola teoría que pueda explicar el desarrollo infantil, porque esto depende de muchos otros factores y no solamente, como dije hoy, de una teoría, sino que también depende de el contexto, depende de las oportunidades que ese niño haya tenido, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda?